Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Bueno, Shabbat Shalom. La porción que estudiamos y leímos esta noche fue Éxodo 10:1 a Éxodo 13:16. La porción se llama Bo en hebreo y significa ve. Pero esta noche nos vamos a concentrar en Éxodo 12. Del 1 al 17, no vamos a leer toda la porción, pero vamos a ver muchas cosas interesantes que Dios estableció. Todos los principios bíblicos que Dios nos dio en la Torá son para nuestra edificación y prácticamente es la manera correcta de entender su palabra. Entonces, observando todos estos principios nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto de nuestra fe. Y esta noche vamos a ver dos temas, pero que están ligados entre ellos. Así es que vamos a ver algunas cosas de Éxodo 12, del 1 al 17, que nos van a ayudar a entender estos principios que Dios está estableciendo aquí en su palabra y son para nuestra edificación. Primeramente, en el versículo 2, para todos aquellos que les gusta celebrar, Dios establece una celebración muy interesante. Prácticamente en toda esta porción vamos a estudiar acerca de la Pascua y su relación con lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Pero aquí dice en el versículo 2 que precisamente el mes en que se celebra la Pascua será el principio de los meses. Dice, para vosotros será este el primero en los meses del ¿qué? Del año. Entonces, prácticamente año nuevo comienza en este mes de Aviv o mes de Nisan, con el cual se le conoce más comúnmente. Prácticamente el primero de Nisan es el principio del año en el ciclo que Dios estableció anualmente. Es el comienzo del ciclo anual. Y principia prácticamente con la celebración de la Pascua. Después viene los panes sin levadura, después los primeros frutos, después Shavuot o Pentecostés, después la fiesta de las trompetas, le sigue Yom Kippur y la última fiesta del año prácticamente es Sukkot o la fiesta de las cabañas. Estas 7 fiestas de Jehová son las que predominan en todo el año que Dios estableció. Pero el primer mes del año es el mes de Aviv o el mes de Nisan. Este año, en el 2016, Nisan comienza en abril. Entonces el 9 de abril corresponde en el calendario de Jehová
al 1 de Nisan, y ese es el día en que bíblicamente debemos de celebrar el Año Nuevo. Es el comienzo del ciclo anual que Dios estableció. Y la primera fiesta es a los 14 días del mes. Comienza el año y a los 14 días se celebra la Pascua. Entonces, algo importante, Dios estableció que el principio del año es en el mes de Aviv o el mes de Nisan. Vamos al versículo 6. El versículo 6, Dios nos explica a través de Moisés que ese 14 del mes de Nisan o del mes de Aviv es un día que debemos de guardar como santa convocación, porque en la porción que leímos fue el día que Dios estableció del sacrificio del Cordero de la Pascua o Pesaj en hebreo. Y dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, ¿qué significa la Pascua? En hebreo significa pasar. Y era la última plaga que Dios estaba enviando a Egipto. Y esta plaga consistía en la muerte de todos los primogénitos. Y el significado es muy interesante, porque prácticamente este sacrificio de la Pascua anunciaba que Dios estaba estableciendo que todos los primogénitos del pueblo de Israel debían de ser dedicados y apartados para Jehová. Y lo que sucedía es que todos aquellos que obedecieran lo que Dios había establecido, sacrificar un cordero, comerlo asado al fuego y con la sangre pintar el dintel y los postes de sus puertas. Esta última plaga de Egipto, la plaga que Dios envió, era para que ninguno de los primogénitos de Israel muriera. Como Dios había establecido, eran separados especialmente para Jehová y ninguno iba a morir. También con este sacrificio estaba limpiando todos los pecados del pueblo después de más de 400 años de vivir en una nación extranjera, con un pueblo pagano que sacrificaba a muchos dioses. Y ahora estaba cortando con este pecado para que fueran limpios y salieran de Egipto con el propósito de prepararlos como su pueblo elegido y apartado, y los iba a llevar al desierto en camino a la tierra prometida. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo. Aquí vamos al versículo 11. Vamos a leer del 11 al 14. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, con vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es que la Pascua de Jehová. Algo muy importante, no es la Pascua del pueblo de Israel. Dice la Escritura que es la Pascua de Jehová. Es una fiesta que Dios estableció. Y como vamos a ver más adelante, es una
una fiesta profética la cual Cristo Jesús cumpliría en su persona cuando vino al mundo la primera vez. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Y escuchen con mucha atención, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estatuto perpetuo significa para siempre. Por eso lo que vamos a leer más adelante es todavía más importante. Cuando Dios dice para siempre, literalmente está queriendo decir que es para siempre. Vamos a hablar un poco acerca de estos juicios en el versículo 12 que Dios envió sobre los dioses de Egipto. Porque precisamente como está juzgando el pecado y quería limpiar su pueblo de todo pecado para llevarlo a su presencia y a partir de ahí que fueran sus sacerdotes. Entonces, quiero que lo apunten rápidamente, no vamos a hablar mucho de ello. Y cuando tengan tiempo, estudien el libro de Apocalipsis y comparen las plagas de Egipto con las plagas que Dios establece para los últimos tiempos, y van a encontrar muchas de ellas que tienen relación con el relato en Éxodo 10. Entonces, vamos a hablar de las plagas de Egipto. La primera plaga fue la plaga de convertir el agua en sangre. Y Dios en esta ocasión estaba juzgando al dios egipcio Api, que representaba al dios del Nilo. Entonces Dios estaba demostrando a los egipcios que su Dios era un Dios que no tenía poder y que Jehová estaba en control de toda su creación. Segunda plaga, la plaga de las ranas, es el dios egipcio Ect, y era una divinidad que ellos adoraban. Tercera plaga, la plaga de los piojos. Y en esta ocasión Dios estaba juzgando al dios Tot, que para Egipto representaba el señor del poder y la magia. La cuarta plaga fue la plaga de las moscas y los tábanos. Y prácticamente Dios aquí estaba juzgando al dios Ta, al dios creador. Quinta plaga, la plaga del ganado. Jehová estaba juzgando a la diosa Hathor y al dios Apis.
que eran representados como una vaca y un toro. Sexta plaga, la plaga de las úlceras. Jehová estaba juzgando al dios Tot, a la diosa Isis y al dios Ptah, que eran también considerados como los dioses sanadores. La séptima plaga es la plaga del granizo. Y Dios estaba juzgando al dios relámpago, Reshpu, y a la diosa lluvia, que también era representada con Tot. La octava plaga es la plaga de las langostas. Y Dios estaba juzgando al dios Min, al dios de la fertilidad y protector de las cosechas. En muchas civilizaciones, las cosechas siempre representaban fertilidad. Novena plaga es la plaga de la oscuridad. Y Dios estaba juzgando al dios Sol, al dios Ra y al dios solar Horus. Y finalmente la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Dios estaba juzgando al dios Amon-Ra, el cual generalmente el faraón se creía la reencarnación de este dios. Entonces, juntamente Jehová también estaba juzgando y poniendo en duda la autoridad de Faraón sobre toda la tierra. Prácticamente, si nosotros buscamos un común denominador a todas estas plagas, podríamos decir que Dios estaba juzgando la idolatría, que es prácticamente el segundo mandamiento en Éxodo 20. Pero no solamente era eso, porque junto con la adoración de estos dioses, había muchos otros pecados relacionados con la función de cada uno de ellos. Entonces, prácticamente Dios estaba juzgando el pecado en general, estaba determinando la santificación de los primogénitos y estaba preparando al pueblo para limpiarse y salir de Egipto con las manos limpias, preparándolos para adorar al único Dios verdadero. Más adelante vamos a ver la relación de todas estas cosas. Después del versículo 15 al 17, Dios establece la fiesta de los panes sin levadura. Es la segunda fiesta de Jehová y representa quitar el pecado de nuestras vidas, hacer a un lado lo leudado, que en el Antiguo Testamento siempre se relaciona con el pecado, y salir limpios de Egipto para adorar al único Dios verdadero. Prácticamente estaba preparando a su pueblo para estar en santidad y estar en la presencia de Dios. Una pregunta importante es, ¿qué sucedió, por ejemplo, con los israelitas que no guardaron la Pascua
todo lo que Dios había ordenado para esta última plaga. Realmente la Escritura no nos indica que haya habido algún israelita que no hizo lo establecido por Dios en la Pascua. Pero ¿por qué es importante? Porque precisamente Dios estableció la muerte del Cordero y pintar con su sangre las puertas de sus casas para que la plaga no entrara en sus habitaciones y no murieran los primogénitos. Entonces esta plaga no solamente era para Egipto, era también para el pueblo de Israel. Y si alguno, la Biblia no lo dice, pero si alguno desafió lo que Dios había ordenado y no hizo lo que Dios estableció con el Cordero de la Pascua, seguramente murieron igual que los egipcios. No sabemos si esto sucedió, sería una especulación decir que sí fue cierto, pero si acaso sucedió, también los primogénitos de esa casa resultaron muertos al día siguiente. ¿Y por qué es importante? Porque número uno, Dios estableció esta plaga tanto para israelitas como egipcios. Y era la intención de Jehová probar realmente la fe de su pueblo. Si realmente creían en Él, iban a hacer todo lo que Él estableció, igualmente que hasta el día de hoy. Cada vez que nosotros no obedecemos lo que Dios estableció, Dios está poniendo a prueba nuestra fe. ¿Realmente creemos en Dios? Entonces, todos aquellos que no creyeron, los primogénitos murieron ese día, eso es algo seguro. Vamos a ver un texto en Éxodo 31:14, porque vamos a hablar precisamente del pecado, de la desobediencia a Dios. ¿Por qué Dios juzgó al mundo? Porque no nos quisimos arrepentir de nuestros pecados, ni nos reconciliamos con Él. Por lo tanto, Dios tenía que juzgar y establecer un castigo para el pecado. Éxodo 31:14 dice lo siguiente: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es ¿a quién? A ustedes, a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Lo único que quiero mostrarles aquí, que cuando desobedecemos de manera consciente a Dios, siempre va a haber una consecuencia, y esa consecuencia es la muerte. Ezequiel 18 del 3 al 4. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Dios nos enseña algo que estableció en la Escritura y que es muy sencilla de entender. Todo aquel que pecare, morirá. Es un principio bíblico. El pecado te lleva a la muerte física y espiritual. Romanos 6, 22 al 23. Ahora en el pacto renovado, estamos viendo a Pablo que está enseñando exactamente lo que Dios Padre estableció. Quiere decir que lo que el Padre estableció estaba vigente cuando lo estableció, el día de hoy y para siempre.
Si nosotros desafiamos a Dios y pecamos, vamos a morir. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Jesús, Señor nuestro. Quiero que observen algo muy interesante en estos dos versículos. En el 22 nos está diciendo que tenemos que ser librados ¿de qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo en Egipto cuando vino la 10ª plaga? Prácticamente todos los que estaban en pecado iban a morir. Entonces, ¿cuál fue la única solución que Dios estableció en el libro de Éxodo para que no murieran todos aquellos que realmente creían en Jehová? Tenían que matar un cordero y su sangre la tenían que poner en la puerta, en la entrada de sus casas. Y vamos a ver más adelante por qué es importante esta sangre. Dice también que la paga del pecado es la muerte. Es lo mismo que Dios estableció en la Torá o en, como lo conocemos, el Antiguo Testamento. Entonces, la sangre del cordero en la Pascua prácticamente libró de la muerte a los que obedecieron a Jehová. Y esto es algo muy importante. Vamos a Mateo 26. Porque Mateo 26 nos va a contar acerca de esta historia que proféticamente se cumple en la persona de Jesús, de Yeshua. Mateo 26, vamos a leer primero del 17 al 19. Y quiero que pongan mucha atención a la forma en que Yeshua Jesús le llama a esta fiesta. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas qué? La Pascua. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré 2 veces la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon 3 veces la Pascua. Entonces, ¿por qué en el texto arribita esos títulos que el hombre agregó? Y más adelante en algunas traducciones le llaman la Cena del Señor o la Santa Cena. Cuando Jesús le llama la Pascua. Vamos al 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? De los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? Entonces, en el reino que vamos a estar celebrando, la Pascua. Realmente no nos vamos a condenar, no nos vamos a ir al infierno si le llamamos Santa Cena o Cena del Señor, pero no es el nombre que Dios estableció. De hecho, Jesús le llamaba por su nombre, la Pascua.
y tiene que ver con la remisión de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice que nadie en pecado podrá ver el rostro de Dios, y nadie con pecado va a estar en su presencia. Entonces, cuando salían de Egipto, este sacrificio de este cordero, que era prácticamente el anuncio profético de la vida y muerte de Cristo Jesús en la cruz, era prácticamente para lavar del pecado a todo el pueblo, sacarlo del mundo y apartarlo para que adoraran al único Dios verdadero. Y es exactamente lo que hizo Jesús. Vean cómo le llama Jesús. Dice el nuevo pacto o el pacto renovado. El primer pacto lo hizo Dios con su pueblo, Israel, cuando lo sacó de Egipto. Y el segundo, Jesús, lo hizo nuevamente con el pueblo de Israel y todos aquellos que crean en Él. De la misma manera. Entonces, ¿por qué es importante esta porción en Éxodo acerca de la última plaga del primogénito, donde se sacrificó a un cordero sin mancha para que pudiera librar de la muerte a todo aquel que creyera en Jehová? Porque Cristo Jesús vino a renovar el pacto de Dios con Israel y con todos los gentiles que quisieran aceptar este pacto, precisamente a través de la sangre de Jesús. Y a través de esta sangre que Jesús derramó, puso nuevamente en vigencia el pacto que el pueblo de Israel había desechado por sus transgresiones y por su pecado contra Dios, y ahora Jesús lo estaba haciendo nuevamente accesible a todo aquel que creyera en Él. Fíjense, lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era obedecer la palabra de Dios, matar al cordero y con su sangre pintar la puerta de sus casas. Hoy en día nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya no tenemos que matar un cordero porque Cristo Jesús ya murió por nosotros. Ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. Fue un sacrificio perfecto, pero siguen en vigencia las mismas requisiciones. Tenemos que creer, tenemos que hacer y tenemos que obedecer a Dios exactamente como Él lo estableció. Entonces la sangre de Jesús ahora es esa sangre que fue marcada en la entrada de cada casa de todo creyente en Egipto y que evitó que la muerte llegara a ellos. Ahora Jesús hace exactamente lo mismo. Esa sangre del pacto renovado evita que nosotros muramos espiritualmente para poder reconciliarnos con Dios y asegurar un lugar para la vida eterna. Esa misma sangre nos cubre del pecado, y si nosotros obedecemos a Dios y vivimos como Él lo estableció, estamos igualmente invitados a formar parte de su pueblo. Amén. Entonces la esperanza es exactamente lo que leímos en los versículos finales de Mateo 26. Porque ahora, mientras celebramos la Pascua, esperando el cumplimiento de todo lo que Dios Padre estableció, Jesús en el versículo 28 nos habla de cuándo va a llegar el cumplimiento final de todo esto. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. ¿Con quién? Con todos nosotros los que creamos en el reino de ¿quién? De Dios su Padre. Entonces esta es la esperanza. Si creemos en Jesús,
y aceptamos este sacrificio que Él hizo y lo hacemos parte de nuestra vida, lo observamos y lo guardamos por nuestras generaciones, enseñándolo a nuestros hijos, para que ellos también puedan reconciliarse con el Padre. La esperanza es estar sentados en la eternidad algún día con Yeshua Jesús y con el Padre, celebrando la Pascua. Es importante lo que Dios establece en su palabra. El primer mes del año, el comienzo del ciclo anual para Jehová, sus dos primeras fiestas, la Pascua y los panes sin levadura, que nos hablan del perdón de los pecados y de la limpieza del pecado, que ya no debemos de vivir más bajo el yugo del pecado y esperar simplemente por fe el cumplimiento final cuando estemos en presencia de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.